Hola a todos, bienvenidos a Medellín Te Cuenta, un podcast de la Alcaldía de Medellín. Aquí vamos a escuchar y a ver historias de esta ciudad que definitivamente vale mucho la pena contar, como nuestra historia de hoy, que es de Andrés Felipe Arcila, un ex habitante de calle al que la vida le ha cambiado por completo, y hoy podemos hablar de una resocialización gracias a uno de los programas que tiene el distrito que los trae a esos habitantes de calle, así como en algún momento lo fuiste tú, Andrés, de nuevo a la vida. ¿Por qué una persona a los 12 años, que era lo que tenías cuando empezaste de pronto a consumir algunas drogas, llega a la calle, llega a una situación de esas cuando a los 12 años creemos que el refugio tal vez más grande es nuestro propio hogar? ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento para que esto sucediera? Pues analizando y estudiando pues la historia en este tiempo, todo comenzó, fue más que todo por la libertad que tenía en el hogar. En mi casa vivíamos mi mamá y un hermano. Y en ese tiempo mi mamá en la semana se iba a cuidar a unas sobrinas mías en otro barrio. Sí. Solo iba los fines de semana, entonces yo quedaba solo con mi hermano en la casa. Investigando más o menos, pues yo me di cuenta que ese fue como el detonante de la libertad, porque comencé a ir con los compañeros del colegio a la casa, los empecé a llevar y en uno de esos pues alguien consumió y me dijo, ¿quiere probar? Y yo probé y desde que lo probé no lo solté, sino como 10 años después, que fue mi primer proceso. ¿Qué te hizo sentir eso? O sea, primero eras un niño que pasaba mucho tiempo solo, entonces tenías la gran libertad de decidir qué hacer o qué no, porque no tenías un adulto como pendiente de lo que estabas haciendo. Y en ese momento de probar, ¿qué sentiste? Sino que se sentía más como más real las cosas, sentía más como te dijera, como todo lo sentía como más vívido, como más. Okay. ¿Y qué me gustaba a mí en ese momento? En ese tiempo a mí me gustaba mucho estudiar y leer y investigar. Entonces las sustancias pues me hacía sumergirme más y así fue muchos años. En el trabajo, porque siempre he trabajado. Sí. ¿En Eh, qué trabajabas? O yo sea, ¿de niño siempre, trabajabas? sí, claro, es que en la casa hubo una hermana tuvo una empresa de plásticos. Sí. Entonces, desde los 11 años trabajaba. Estudié, terminé el colegio, incluso hice unos semestres de electrónica, que siempre me ha gustado pues reparar y organizar cosas. Y el vacío es el que llama. ¿Qué pasaba con tu familia en ese momento? O sea, cuando un niño de 12 años empieza a consumir drogas, ¿qué pasa en su entorno? ¿Qué decían esos hermanos? ¿Tu mamá se dio cuenta? ¿Tuviste problemas de pronto con la familia por estar haciendo esto? ¿Alguien te reprendió? Claro, Alguien claro. quiso de pronto no dejarte ir en ese vacío de las drogas y tocar ese fondo que de pronto en algún momento tocaste? Claro, por supuesto, la familia siempre está ahí presente. Como te decía, mi mamá no estuvo en ese tiempo, pero cuando ya se empezó a salir de De control las cosas, control. que casi siempre era cuando uno se ponía a tomar ¿cierto? Y las fiestas aquellas, que era rock and roll en ese tiempo, me acuerdo, Nirvana y todo esto. Sí, se salió de control y la familia me quiso ayudar, pero no fue sino hasta los 19 que acepté un proceso que fue en la Fundación La Luz. Ujú. Pero lo hice completo, aunque no sirvió de mucho porque yo salí a los 3 días, volví a consumir. Hay como un punto de quiebre, a ver, tú venías consumiendo desde, claro, desde que eras muy niño, pero siempre tenías como un rumbo, o sea, siempre trabajabas, tenías de pronto cierto grupo de apoyo que era esa familia, tus hermanos tal vez, pero hubo un punto de quiebre en una pérdida de trabajo cuando tú ya cogiste la calle por completo, que fue cuando tuviste. Lo que pasa es que, a ver, cuando yo comencé a consumir, como te decía ahora, esto, yo lo vi más como una investigación, más que
un placer. Era Es una que fue, curiosidad de saber qué sí, se yo, sentía, no tanto que se sentía, sino eh, cómo funciona. O sea, una de las cosas que más me gusta y lo que más me gusta a mí aprender es cómo funcionan las cosas, Ujú. cómo se fabrica todo. Y yo quería saber qué pasaba con el cerebro, porque usted quiere parar, porque uno se siente de una u otra forma, si socialmente mal, porque uno está Claro, hay haciendo una malas cosas. conciencia de que no estás Claro, haciendo las que cosas estoy mal, correctamente. voy a parar y uno no para por uno Sí, para por el entorno, por otras personas, sí. ¿cierto? Cuando eso ocurre, casi siempre usted vuelve a caer, porque yo dije, Hablemos de ese momento de por qué terminas en la calle, porque tú venías consumiendo, pero tenías un hogar, tenías un sí, grupo de sí, apoyo, tenías unos hermanos. sí, sí. ¿Qué pasó en tu vida para que cogieras definitivamente la calle, para que ya te quedaras en una condición de habitante de calle? Lo más importante fue buscar respuestas y yo vi que bajo la protección de mi familia y de la sociedad No las no la iba a encontrabas. encontrar. Yo necesitaba de una u otra manera, Un estímulo adicional. vea, encontrarme con mis pensamientos y solo lo hacía estando completamente libre de todo. Yo llegué a un tiempo en el que consumía un perico del barrio Antioquia que costaba 20.000 pesos la bolsita y yo me consumía 2 diarias. Dios. Y en este tiempo que estuve en la calle, compraba uno que costaba 5.000 pesos y me duraba 2 días. Y a veces hasta 3. Cuando me quedé en la calle, yo había averiguado en Centro Día. Ujú. Y el día que, un día, simplemente mis pensamientos, ya, ya no se necesita más. Es tiempo que busques una ayuda, cómo organizarte, porque yo ya no veía más de 40 centímetros. Wow. Entonces solo alcanzaba a ver como las bolsas para sacar el reciclaje. Cuando estás en la calle, cómo es tu día a día? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿De dónde consigues, cómo consigues los recursos? No, sino que no fue ni tan difícil, vea, cuando comenzó, yo primero fui a Centro Día cuando fui a mi casa y no pude entrar. No te dejaron entrar en tu casa. Lo que pasa es que mi mamá me había dado una casa, ¿sí o qué? Ujú, Y yo me fui a trabajar a un pueblo y dejé a un hermano viviendo ahí. mm. Cuando volví, él no me dejó entrar, me dijo que va a seguir consumiendo suerte. Y yo, pero es mi vida, ¿no? Que no, que esa es mi casa allá. Yo, bueno, me quedé en la Te calle. quedaste en la calle. A la madrugada, bajé a Centro Día y estuve 4 días en Centro Día. Yo salía en el día y reciclaba en el centro. Yo dije, voy a ver qué puedo hacer. Y hasta que yo dije, no, pues yo, ¿qué hago aquí? Me voy a ir para el barrio. Yo en ese barrio viví un montón de años, allá me conocía todo el mundo. Entonces me fui para allá, organicé en la acción comunal donde vivir, abajo de la acción comunal. Y eso sí, hablando con todo el mundo, porque yo no necesitaba escondérmele a nadie, todo el mundo me conocía. Sí. Entonces le sacaba la basura a la gente y Y te daban reciclaba. cualquier, No, reciclaba, no, reciclabas, no. vendías ese reciclaje y con ese reciclaje solo consumías. Pues hubo O un tiempo, alcanzabas a pensar como, bueno, no, es que hoy no, voy a desayunar, almorzar, a no, es que no cenar. era ni necesario, porque como me conocía tanta gente, entonces, No faltaba el que te daba pues sí, de comer Andrés, venga, coma, pinche, venga, desayune. Entonces, y aparte, en Quinta Linda es un barrio en el que se mantiene en constante construcción, entonces, que para subir materiales, para bulto, descargar, sí, descargar. pues, todo el mundo me conocía, que un ayudante, venga, yo le ayudo. Entonces, así pasó el tiempo. Andrés, ¿qué pasó con tus ojos? Por qué enfermaste de tus ojos? ¿Qué pasó con con ese dedito que te No, este falta? sí fue hace 16 años en una empresa y fue muy curioso, fue uno de los tiempos que estuve sin consumir y me accidenté. Pero, y con los ojos, pues según los médicos parece que pues, fue por mi papá, fue algo genético. ¿Cuándo, cuándo tomas la decisión de buscar ayuda? O sea, ¿en qué momento tú sientes que ya no quieres seguir como por ese camino y que de verdad hay otras posibilidades? El primer día que yo quedé en la calle, que bajé al centro día, estuve 4 días allá. Allá hacen unas reuniones antes de darle a uno un desayuno, ¿cierto? Sí. Entonces yo escuché y eso me quedó rodando en la cabeza. Y yo dije, no, en el momento que sea, aquí fue. Y así fue. El día que
mi cerebro estuvo en paz porque habían noches que pasaba 3 o 4 noches sin dormir, pensando, caminando. Hubo un momento en el que yo dije, me quedé en el rayón. No hay, ya No hay llegué al vuelta punto sin atrás. límite. Yo llegué a un punto en el que incluso mi familia me veía y no, ya lo perdimos. Y yo, pues yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa, pero por ahora, que era. ¿Consumías de todo? O sea, lo que se te No, atravesara no, no, consumías o no. también tenías como Hubo claro un qué tiempo, podías y qué hubo un no. tiempo que cuando yo estaba entre los 15 y 20 años, que quise probar todas las sustancias que pude. Yo dije, vamos a ver cada una cómo se comporta en el cerebro. Eso lo hice hasta los 22 años. De los 22 adelante ya solo me quedé con la cocaína o lo que llaman el perico y la marihuana y el cigarrillo. El resto, todas quedaron atrás. Una de las más fuertes fue la heroína, que la consumí más o menos 2 años, inyectada, y es de las más difíciles de dejar. Y en ese tiempo que estuve en la calle, no tenía una responsabilidad con nadie, sino conmigo mismo. Contigo. Entonces yo digo, tengo un espaciecito donde todos esos pensamientos y todo esto que ocurre lo tengo que resolver. Porque mi idea era despertarme algún día y no sentir ganas. Y eso me ocurrió a las 3 de la tarde, un domingo. Yo subía de comprar y la mente bueno, me hablaron, ya no necesita, O ya sea, esto no lo tú necesita. sentiste una voz que te dijo ya Sí, no así me más. dijo. Ahí pinche lo logro porque así me dicen a mí. Pinche ya lo logró, ya no tiene que consumir. Yo la entendí y simplemente busqué la ayuda y yo ya la ayuda la entendí en centro de día, voy a ir allá. Y así fue y gracias a la Eso. alcaldía porque me abrieron las puertas y fue muy bacano. Yo vi un cartelito que decía preproceso, averigüé y me dijeron, vea, si usted se queda aquí 21 días en centro de día, eso era una pesadilla, eso qué Claro. cosa tan tremenda. Yo dije, ¿qué es esto? Eso es muy pesado, es muy pesado. Allá estuve 21 días y después de eso ya hacían un estudio a ver si uno iba o a la granja o hacía el proceso en la ciudad. Y pues salí favorecido a la granja, menos mal, porque a mí me gusta mucho el campo. Y allá me resultó la cirugía del primer ojo, me falta Ujú. este. Y acá estoy. Pues, y bien, porque yo desde que sentí pues lo que te comenté, estuve 21 días en el preproceso y usted allá ve gente consumiendo día y noche. Los que hacen el preproceso consumen. Ujú. Los que se van para la granja no saben cómo hacer para consumir. Yo me la gocé porque yo dije, yo ya estoy libre y me siento una elegancia, estoy estudiando cómo mantener esto. Y la alcaldía y ese proceso le enseña a uno cómo mantenerlo. Cómo es ese proceso? A ver, cuando bueno, tú ya sabías que existía ese centro día, era algo que estaba ahí, o sea, era esa posibilidad que estaba esperando a que tú te decidieras Sino que yo por centro día ir. lo tenía era como opción para un lugar donde ir a dormir y comer y Ujú, bañarme. ujú. Pero yo no tenía ni idea del preproceso. Yo ya me di cuenta fue cuando sentí pues que tenía que, pues que ya necesitaba. Yo necesitaba era dónde acomodarme, dónde Un organizarme, lugar donde estar. donde por lo menos quien me ayudara con los ojos. Sí. Y allá fue cuando bajé, estuve unas horas y vi el cartelito que te digo. Y pues, averigüé. Y eso que lo vi porque lo vi así cerquitica. Y yo, ¿qué hice ahí? Preproceso. Entonces fui a averigüé y era un proceso y ahí lo hice completo. ¿Qué fue lo más difícil de llegar ahí? Porque claro, esa posibilidad está y no está solamente para ti, está, por ejemplo, en este periodo que ha pasado de este año, cerca de 300 personas han estado como en esos procesos y en esas etapas de tratar de llegar a a la resocialización a través de este programa de la alcaldía. Entonces, como tú, son muchísimos y no solamente el habitante de la calle como tal, porque el problema de habitar la calle no solamente Andrés que estaba en la calle tanto tiempo, 1 año, 2 años, 6 meses, lo que sea que dure cada uno, somos el resto de la ciudadanía
que también podemos hacer parte de un programa de estos, identificándolos, diciendo, mire, esta persona la he visto ya mucho tiempo en la calle, esta persona consume, y hay una cantidad de formas que nos brinda el distrito para poder hacer nosotros como ciudadanos parte de esa resocialización de ustedes. Para mí personalmente no, para mí fue un gozo total. ¿Verdad? Fue vivir la libertad de lo que escuché, ya sos libre, ya. Para mí no hubo nada difícil, la comida espectacular, todo fue, mm, te lo aseguro, nada fue difícil, nada. De pronto el preproceso, lo que Sí. fue en Centrodía, sí era muy complejo porque usted está en una camita así pequeñita que donde se mueva se cae Ujú. y al lado y lado están consumiendo y uno dice yo quiero parar, pero uno también tiene que entender. Bueno, ¿Cuánto tiempo llevas hoy ya sin consumir el ninguna primero droga? de junio cumplo 2 años. El 1 de junio cumples 2 años sin Sí, consumir. Wow. sí. Y allá en la granja daban un cigarrillo diario. Entonces yo cuando entré, pues yo me lo fumaba. Yo dije, pues fumemos, pues. Hasta que me acuerdo el 31 de diciembre, yo dije, "Pues, este fue el último". Sí, porque yo dije, pues, nos veamos las drogas, voy a pegarme un cigarrillo. Y así fue el 1 de enero, no más. Y ya todo eso se quedó atrás. Y yo pienso, pues, estoy completamente seguro que ya no vuelvo. Yo creo que la libertad, después de que se consigue, uno no la puede soltar. Y no hay forma de que se pierda porque pues, yo trabajo en Lovaina, ¿cierto? Ujú. La empresa queda en Lovaina y hasta el momento puede pasar drogas por todo lado y a mí Para ti no hay problema. La decisión está tomada y tú en la no echas libertad para atrás está, por nada del ¿no? mundo Y en este soy momento. feliz así como estoy, ya mi cerebro no tiene que bloquearse más. ¿En qué consiste ese proceso? Cuando llegas a Centro Día, bueno, buscando un lugar donde quedarte, ¿qué hace parte de ese O proceso? lo, ¿Cuál lo es? más importante, lo hacen sentir a uno un ciudadano más, ¿cierto? Un ciudadano importante, una persona importante, le dan un lugar Un lugar. muy especial, uno se siente especial, acogido, importante. Y se siente que es valioso estar sobrio, ¿sí me entendés? Se siente que es valioso. Y aparte, uno siente que todavía puede aprender, porque la mayoría que consumimos llegamos a un punto en el que uno ya no quiere más. Y un lugar de estos le brinda a uno la posibilidad de seguir aprendiendo, de quererse más. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñaban en la granja? No, yo hubo de todo, yo hice cursos de todo. Todo curso que llegaba yo me apuntaba, yo hice de panadería, no, es que no hice yo allá, estuve en todo, yo siempre estuve en todo. Y como te digo, y en la salud, pendientes de todo, no, todo fue muy bacano. Y es más, me operaron allá y desde que salí no he podido arreglar el otro ojo, pero estoy pendiente de eso. Entonces, salud, capacitación en diferentes temas, volver a la sociedad, volver a tener un trabajo. ¿Cómo ha sido volver a tener un trabajo y cómo ha sido de pronto en tu vida ese tema de las finanzas? ¿Cómo coger ahora, digamos, un salario y ocuparlo en otras cosas? Vea, lo más importante, lo que yo hice es lo siguiente, vea, yo trabajo todos los días. Pues Ujú. yo trabajo solo de noche, pero todas las noches, yo no descanso ningún día. Todas. Solo descanso en Semana Santa y el 31 de diciembre, el resto Todos los días sí. trabajas. Entonces, una de mis ideas es ocuparme. Y la otra es donde estoy viviendo, que estoy viviendo con Sofía, la hija mayor, y con la mamá de Sofía. No tenemos nada, pero somos muy buenos amigos. Y como ella estuvo siempre con Sofía y pagó todo, entonces yo decidí pagar todo. Entonces la plata llega y ustedes más que cualquiera saben que, Que se van hay un que cuando hay que momentico. pagar responsabilidades eso no dura un carajo. Y así es. Entonces llega el billete y ya lo debo todo. ¿Cómo es para esas personas que todavía están en la calle, que de pronto alguno de ellos nos esté escuchando y quiera saber cómo es un día para uno de ustedes en ese centro día o en la granja? La levantada es a las 6 de la mañana.
te organizas y ya subes al desayuno. De ahí siguen las primeras clases, todo varía cada día. Eh, Luego sigue media mañana, porque qué racos para comer. Sí, ahí varía. Media mañana, luego otras clases. El almuerzo, que es de calidad. Ahí varía. Clases, enseñanzas. Clases de arte, hay de todo tipo. Es muy especial. ¿Cómo ves la vida ahora, después de haber hecho ese proceso y que la decisión haya sido tuya y de sentir que lo has logrado? No, no, ya toda mi familia está feliz. Mi mamá no se volvió a enfermar, no le volvió a dar ni gripa siquiera. Tiene 81 años y desde que sabe que salí de allá, mejor dicho, no, todo el mundo está muy contento y todo el mundo me cree, todo el mundo cree porque yo les expliqué lo que tenía que hacer. Tengan paciencia, si me quedo en el viaje, pues, pero yo tengo que encontrarlo y cuando lo encuentre se van a dar cuenta y va a fluir, todo va a fluir y así fue. Andrés, tú eres papá también, o sea, eso que me estás diciendo de tu mamá casi que volvió a la vida después Sí, de que sí. tú recuperaste esa libertad de la que hablas, eh, que fue como salir de todo de esta oscuridad que te habían traído las drogas. Tu mamá volvió a vivir, pero tú también eres papá. ¿Qué hacer tú desde ese punto de vista de papá o para que tus hijas nunca vayan a llegar Todo a siempre. ese lugar oscuro al que tú llegaste con las drogas? ¿Cómo, como padre, tú puedes salvar a tus hijas y que no les pase todo eso que te tocó vivir a ti en la calle y en las drogas? Pues primero que todo el ejemplo, ¿cierto? Siempre el ejemplo y explicándoles. Yo, desde que las dos han tenido conciencia, les he explicado por qué me aparto. Siempre les decía que estaba enfermo y que necesitaba encontrar la cura. Entonces, en este momento, por ejemplo, vivo con Sofía y está feliz, pues encontraste la cura. Y por otro lado, parte de esa investigación y de alejarme fue lo mismo, fue cargar ese peso, de limpiar el camino a mis hijas. ¿Tú sientes que algo te hizo falta, Andrés? Que algo hubiera podido evitar que llegaras a eso. No, 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 eso estaba organizado, eso tenía que pasar así. Lo que pasa es que era salir era casi imposible. Yo prácticamente estaba en un punto en el que pensé que no había cómo. Eh, bueno, ya no hubo cómo, no hubo forma. Y yo pienso que la salida llegó fue ahí, fue cuando dejé de luchar, cuando dejé de pelear conmigo mismo, cuando yo dije, bueno, que las cosas fluyan y pasen, pero yo creo que yo ya sustancias no necesito. Pero todo es una decisión. Si usted no quiere decidir cambiar, la solución no te va a llegar. Si usted decide cambiar, la solución de una u otra forma lo busca. Lo que pasa es que las soluciones llegan, pero si usted no decide cogerlas, es muy difícil que se activen. Pero siempre hay forma de salir. ¿Qué sueñas tú en este momento? O sea, ¿cuáles son tus metas? No, la más clara Ya es estás ver crecer mis limpio, ya hijas. saliste, aceptaste esta invitación del distrito a dejar las drogas, a resocializarte, a ser parte nuevamente de esta sociedad. ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sueñas? No, ver crecer mis hijas, aportarles. Algo personal, no, yo no. Así que yo, pues, que qué rico tener tal cosa y tal otra. Pues la verdad, no. La verdad, pues lo que yo he querido tener, lo he tenido. Yo he tenido vehículos, tuve casa, he tenido, pues, cosas físicas. Para mí, no, se lo aseguro que lo esencial, pues, lo normal que uno debe tener. Pero es más que todo es la felicidad de ellas, ¿sí me entendés? Verlas felices. Entonces mi vida está rodeada de eso y lo que yo quiero es verlas crecer, verlas bien felices. Andrés, ¿qué le dirías a las personas que en este momento aún se encuentran en situación de calle? ¿Cuál sería tu consejo para ellos? ¿Qué podrías decirle a todos ellos para que tomen este mismo rumbo que tomaste tú en algún momento? No, es claro, todos tenemos antes de consumir sueños y unos objetivos.
la alcaldía y las empresas te dan una forma de retomar esos sueños. Yo lo que les diría a todos es, ya basta, ya consumimos, ya pasamos el momentico. Es hora de continuar. ¿Con qué? Con los objetivos primarios. Entonces es como aprovechar. Pero todos tenemos la decisión, sino que es un poco difícil, sí. Es muy difícil, pero es posible. Para la gran mayoría es dejarse ayudar. Bueno, y la ayuda está, definitivamente el distrito ha creado estas posibilidades para que personas en situación de calle tengan nuevas oportunidades para resocializarse, para volver a esta sociedad en condiciones dignas, para que tengan salud, para que tengan alimento, para que tengan un lugar donde estar y para que sobre todo se recuperen y vengan de vuelta a la realidad. Nos alegra profundamente que hayas recuperado a tu familia, que estés con tus hijas, que tu mamá haya vuelto a la vida, como bien lo describes tú. Y la verdad es que tienes toda mi admiración, de verdad que tienes toda mi admiración. Pensamos a veces que todo lo tenemos y qué fuerte es todo lo que les toca vivir a ustedes en la calle, pero qué fuerte es poder tomar esa decisión y volver a coger el rumbo de la vida. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes los esperamos en Nuevo Medellín Te Cuenta, historias de nuestra ciudad que vale la pena contar. Hoy una historia de un ex habitante de calle, un final feliz que de verdad nos alegra el corazón poderles llevar a sus hogares esta historia. Nos vemos pronto.